y después en la adhesión seca, digamos. Ya estamos de vuelta, ¿eh? Perfecto. ¿Notás una diferencia clínica ahí? ¿Notás una diferencia en el diagnóstico clínico como algo más? Es la única manera, José. Es la única manera de hacerlo bien. Porque vos no podés tratar... A ver, vos te estás adhiriendo a dos tratos completamente diferentes. Entonces vos no podés tratar a la dentina como si fuese el esmalte. Salvo que uses algún adhesivo dentinario que tenga la química que te permita un nivel de acidez y de hidrofilicidad que sea durable en el tiempo. O sea, el problema es... Vamos a estar perdiendo valores de adhesión. Bueno, digamos, el producto paradigmático, que es el Optibone FL, que es de los de cuarta generación, este producto tiene un grado, un nivel de tolerancia al ácido. Porque el problema, nos metemos en la química de los composites, que no sé si es interesante para todos. Pero digamos, si vos tenés un producto muy ácido, lográs desmineralizar más la dentina. Después tenés que imprimar esa dentina con la hidrofilicidad del primer. Entonces, si el primer es muy hidrofílico, lo que sucede es que forma una capa híbrida de muy buena calidad, pero esa hidrofilicidad se mantiene en el tiempo y luego se va degradando. Se va degradando rápidamente porque la molécula es afín al agua. Entonces, en el momento que vos generaste la capa híbrida, brillante, pero un par de años después se degrada por la hidrofilicidad que tiene. Entonces hay que buscar una ecuación muy justa desde lo químico para lograr formar la capa híbrida y que esa capa híbrida se mantenga en el tiempo. Perfecto. No sé si comparto nuevamente Sí. pantalla, si seguimos. Sí, dale. A ver si estoy bien ahí. Sí. Ahí estoy bien. Perfecto. Bueno, entonces, veníamos hablando de cómo se forma la dentina, estos conceptos básicos de... Esperen que no arranca esto, a ver si podemos hacer que... Ahí está. La dentina se forma normalmente, a razón de más o menos 1 micrón por día, que todos, aunque no tengamos caries, aunque vaya pasando el tiempo, siempre vamos teniendo cada vez menos pulpa y más dentina. A medida que se van generando irritantes, por ejemplo caries, al diente, el odontoblasto va a acelerar la formación de dentina hasta casi 3 micrones por día. Cuando estos irritantes, la pulpa logra sellar esa dentina para que no haya paso de irritantes hacia la pulpa, se vuelve a la actividad normal. Fíjense esto que es muy interesante, es de la década del 60. ¿Qué le pasa a la pulpa cuando la caries está muy cerca? Pongámosle a 1 milímetro, que clínicamente es complejo eliminar caries a 1 milímetro de la pulpa. Reeves demostró que cuando la caries está a 1 milímetro de la pulpa no tiene absolutamente ningún cambio comparado con una pulpa sana. O sea, la pulpa está acostumbrada a lidiar con las bacterias. El problema de la caries no es... La pulpa puede lidiar perfectamente acelerando la formación de dentina secundaria con el avance de la caries, tanto y en cuanto llega un momento que obviamente se hace una pulpitis irreversible y punto. Pero fíjense que a 1 milímetro la pulpa casi no tiene cambio. Y vamos a ir más allá. Sobelton, que también en la década del 60 estudió la formación de la predentina, que es esta capa que está acá, y concluyó que cuando la caries está a 0,3 milímetros de la pulpa, todavía no hay una pulpitis irreversible. La capacidad de la pulpa para recuperarse está intacta. 0,3 milímetros no es clínicamente relevante. O sea, nosotros no tenemos manera como odontólogos de diferenciar a esos niveles. Entonces, basado en estos conceptos, Usayama dividió la caries en 2 capas bien claras. Una capa superficial
que era insensible, uno la podía retirar con una cucharita y el paciente no iba a sentir nada. ¿Por qué no iba a sentir nada? Porque estaba desmineralizada, o sea, el ácido le saca los minerales, pero el túbulo dentinario ya no tenía forma de túbulo porque las fibras colágenas estaban rotas. Al no tener forma de túbulo, el líquido que está dentro del túbulo no se mueve y por lo tanto no tiene sensibilidad. Esta dentina es irreparable y hay que eliminarla completamente. Luego de eso, hay una zona de la caries que no está tan infectada, que sí está afectada por los ácidos, por lo tanto está desmineralizada. El ácido de las bacterias lo que hace es sacarle los minerales. Pero la forma del túbulo, las fibras colágenas que forman el túbulo, todavía estaban intactas. Entonces, circulaba fluidos por ella, el odontoblasto estaba completamente sano y con capacidad reparativa. Entonces dijo, si yo puedo de alguna manera evidenciar ambas capas, no necesito sacar esta dentina profunda. No necesito removerla porque es remineralizable, como una mancha blanca. O sea, yo puedo la mitad de la caries curarla remineralizándola. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces, se desarrollaron básicamente dos técnicas. Una técnica que es la de se llama de teñir con detectores de caries las diferentes capas, la dentina más superficial que ya está desnaturalizada, que no tiene el túbulo intacto, se tiñe de un color rojo muy fuerte, y la dentina que es está menos, solamente está afectada, se llama dentina afectada, no tiene tantas bacterias, solamente está desmineralizada, se tiñe de un rosa pálido. Esta técnica, Pascal Magnier con David periférica silso. Fíjense, este paciente afectado con bastante tejido cariado, vamos a restaurar esta pieza dental. Empezamos a limpiar, típica situación, dentina remineralizada, tejido cariado que sale en cáscara con cebolla. Y empezamos a eliminar el tejido cariado y ya notamos que con una sonda periodontal ya estoy a 2,5 milímetros por proximal y fíjense, a 6 desde oclusal. Entonces yo ahí ya me tengo que detener porque si no voy a caer en la cama. En ese momento pongo un detector de caries y lo que veo es, por ejemplo, en este tejido voy a eliminar completamente en la periferia 2 milímetros. Acá no debe haber absolutamente nada de tejido cariado. ¿Por qué? Porque no está la cámara pulpar. Yo ahí puedo profundizar más. Yo ahí no me voy a jugar ni que haya un crack. Vamos a ver qué es toda esta patología de los cracks, porque no se habla mucho de los dientes con crack, ni tampoco absolutamente libre de caries. Y en la zona de la cámara pulpar, lo que voy a dejar es la dentina que está afectada por la caries y que es remineralizada. ¿Qué pasa con esto? Yo voy a tener un cinturón de sellado periférico donde voy a tener máxima adhesión, dentina absolutamente sana. Y la zona central donde voy a tener una pérdida de los niveles de adhesión. Una pérdida de los niveles de adhesión. Fíjense, en este diente hicimos, esto va a ser una restauración indirecta y esta va a ser una restauración directa luego. Acá yo no dejo absolutamente nada de caries, pero en la zona de la cámara pulpar no toco y sé que esa zona la voy a necesitar remineralizar luego con el procedimiento adhesivo.
Entonces, donde yo tengo el sellado periférico, voy a tener niveles de adhesión de entre 50 y 60 megapascales. Eso es mi objetivo, eso es lo que yo estoy buscando. Y en la zona donde tengo la cámara pulpar, que sé que tengo dentina afectada, esa dentina no tiene las mismas propiedades que la dentina sana, y por ende sé que voy a perder un 50% de adhesión. Pero no importa porque yo tengo sellado absolutamente todo con esmalte y más o menos 2 milímetros de dentina sana. ¿Se entendió el concepto de sellado periférico? Sí. Sí, Claudio, perfecto. Bien. ¿Cómo hacemos la técnica de sellado periférico? Bueno, utilizamos en este caso un autoacondicionante. Estamos en una dentina profunda donde no queremos aplicar ácidos directamente sobre una zona de cámara pulpar. Usamos este producto que es Clearfield CE, que es, digamos, el gold estándar para los adhesivos de sexta generación. Y luego hacemos la colocación del adhesivo y un resin coating, que es lo que decía. No solamente colocamos el adhesivo, sino colocamos algún tipo de composite flow que nos va a dar un grosor un poco mayor, va a proteger la dentina. Con este procedimiento de sellado dentinario inmediato, en teoría, mejoramos muchísimo los niveles de adhesión versus hacerlo diferido en el caso de una incrustación. Sí, y aparte, Claudio, también te sirve, digamos, para armar la arquitectura, ¿no? Para que sea una cavidad que sea expulsiva para recibir a la incrustación. Sí. Normalmente, digamos, yo lo que voy a hacer, como les decía, es asegurarme la adhesión a la dentina con una capa suficientemente gruesa. Después, si necesito, voy a adicionar, porque tengo un socavado, por ejemplo, voy a adicionar un composite, digamos, restaurador convencional, para ir sacando todos los socavados que tenga antes de hacer el tallado definitivo y la impresión. En el caso de la directa, espero los 5 minutos o lo que pueda esperar para terminar el procedimiento restaurador, para hacer esto que se llama decoupling with time, desacople con tiempo, digamos. O sea, darle el tiempo para la maduración de la hibridización. Bien, entonces, lo que decide el tratamiento endodóntico básicamente es el diagnóstico pulpar que nosotros hacemos inicialmente, ¿no? Esto de, no, estaba limpiando caries y caí en la pulpa, desde mi punto de vista no está justificado. Con esta técnica de endpoint se eliminan el 80% de los tratamientos endodónticos, se pueden eliminar, uno puede evitar hacer caer en la cámara pulpar y hacer una protección, a veces directa, a veces indirecta, en general indirecta, de la cámara pulpar. Frankenberger estudió este procedimiento, hizo una revisión sistemática de la literatura y encontró que hay un 90% de éxito en este tipo de técnicas, y él lo que sugería era usar algún tipo de desinfectante tipo clorexidina. ¿Por qué? Porque estábamos dejando en la dentina infectada algunas bacterias. Pero el procedimiento es muy seguro como procedimiento restaurado. Claudio, y en el caso de utilizar clorexidina, ¿cuánto tiempo la colocás? 1 minuto. Clorexidina, 1 minuto. Al 2% durante 1 minuto. Obviamente antes del procedimiento adhesivo, ¿no? Antes de colocar el primer. Entonces acá, como para relajar un poco, pongo que cuando pensamos en la protección del complejo dentino-pulpar, estamos pensando que estamos protegiendo a la pulpa de las bacterias. Y la pulpa está absolutamente protegida por sí misma para defenderse de las bacterias. Lo que tenemos que proteger del complejo dentino-pulpar es de esto. Claro. ¿No? Tenemos que protegerlo de nosotros, de los odontólogos, con la turbina, que generamos calor, con los materiales, los ácidos que podamos llegar, los materiales restauradores que podamos llegar a colocar sobre una cámara pulpar en una cavidad profunda. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No. ¿Pasamos a otro tema?
Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o pedir que habilitemos el micrófono sin ningún problema, gente. Sigamos, Claudio, sigamos. Dale. Acá vamos al tema que querían hablar ustedes. Sí. ¿Por qué necesitamos utilizar poste? Hermoso. Bueno, ¿para qué utilizamos poste? Postes o pernos yo lo uso como sinónimo. Obviamente uno es indirecto y el otro es un poste prefabricado comercial, pero básicamente desde el punto de vista histórico los pernos o los postes se utilizaron para darle retención a la corona cuando nosotros no teníamos un remanente dentario suficiente. Por otro lado, en teoría el poste o el perno lo que hace es distribuir de una manera más armónica la fuerza en todo el sustrato de la raíz, ¿no? De esa manera el diente en teoría debería resistir mejor la fuerza. ¿Qué es lo que dice la bibliografía sobre el tema? Cantor y Pines en la década del 70 dijeron: los dientes sin pernos resisten el doble ante la fractura que los que tienen pernos. En esa época básicamente se hacían pernos colados que requerían un montón de remoción de tejido dentinario en el centro del diente y eso debilitaba muchísimo la estructura dental. Por otro lado, los dientes sin pernos se fracturaban horizontalmente porque toda la fuerza de la corona se concentraba en el ecuador del diente y entonces la reparación de una fractura horizontal es posible haciendo una corona que vaya un poco más abajo. En cambio, la que tenían las fracturas de los pernos, de los dientes que tenían pernos, las fracturas siempre son longitudinales, lo cual hace que esté indicada la extracción, son irreparables. Sorensen y Martineau en el 84 hicieron una conclusión bastante clara de que colocar un perno dentro de la estructura radicular solamente debilitaba el diente, producto de que había que remover mayor cantidad de dentina para colocar un poste o un perno. Fíjense, uno de los problemas típicos que nosotros enseñamos, sobre todo en la facultad, es que el otro punto que tiene, no solamente yo creo que es muy poco necesario colocar pernos o postes, pero aparte este procedimiento tiene un riesgo aparejado, incluido en sí mismo, y es que nosotros no vemos el diente completamente en toda su magnitud. Desde los conceptos básicos de la prótesis, uno dice que tiene que lograr un anclaje intrarradicular más o menos de 2/3 de la longitud de la raíz, previniendo la desobturación de unos 4 o 5 milímetros de burtapercha en la parte apical. Entonces, nosotros cuando vamos a desobturar el diente, en general lo que vemos es esto, un conducto bastante bien delimitado, con un montón de dentina alrededor que nos protege de realizar una falsa vía. Y nosotros elegimos como la profundidad de desobturación esta zona. Lo que nosotros no vemos es que en esa zona el diente no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la parte coronaria de la raíz, porque el conducto uno lo imagina como un tubo derecho. De hecho, en este premolar se ve que el conducto es bastante recto, pero si nosotros lo vemos en una vista mesiodistal, vemos que hay una cámara bastante amplia y después en la bifurcación de las raíces hay más conductos y la anatomía no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la colocación de postes en profundidad, aparte, implica un riesgo de generar una falsa viga o una perforación. Un trabajo clásico de estos estudios se compararon diferentes tipos de pernos. Ya una visión mucho más moderna de un poste finito que no gasta mucho el tejido dentinario, con una reconstrucción de muñón con composite, versus un muñón de composite apenas metido unos 3-4 milímetros dentro del conducto radicular. Y acá lo que se comparó entre los grupos de
test de la publicación es qué pasaba si la corona abrazaba al remanente dentario. No sé si se entiende el punto. Yo me imagino la corona algo, digamos, así. En estos dos dientes, fíjense que en este caso la corona está absolutamente abrazada del muñón artificial. Y en esta situación tenemos un poco de este remanente dentario, que es lo que se conoce como efecto Ferrul. Que la restauración abrace al remanente que queda de diente. Y se comparó cuánto resistían a la fractura. Y fíjense, cuando había un efecto Ferrul, resistían 500 megapascales versus la mitad si no tenían este principio de que la corona se abrace al remanente dentario y no al poste propiamente dicho. Acá vemos claramente que no tiene absolutamente nada que ver lograr profundidad con el perno, porque eso no genera una mayor resistencia o una mayor retención del muñón. No tiene ningún sentido profundizarse demasiado dentro del conducto pulpar, dentro del conducto. Entonces, la principal influencia que nosotros tenemos es lo que denominamos el efecto Ferrul. El principal factor, que sería lograr 2 milímetros de pared dentaria vertical entre el margen del poste y el hombro. Esto mejora la resistencia a la fractura del diente un 100%. Este es el concepto clásico de efecto Ferrul, el concepto mecánico de efecto Ferrul. En la actualidad este concepto está dejando de existir para lograr un Ferrul a través de procedimientos adhesivos. Esto es lo clásico, lo que se sabe hace 30 años. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que los odontólogos no creen en la adhesión. Hace muy poquito me manda un amigo un consenso que hicieron en la Universidad de Buenos Aires sobre adhesión a dentina y cómo tratar dientes con grandes cavidades, y el concepto de las cátedras que aparentemente se pusieron en un consenso de acuerdo era poner ionómero vitrio dentro de la cavidad hasta el límite amelodentinario, lo que normalmente se conoce como técnica Sandwich. Entonces me preguntaba qué opinaba yo al respecto de eso, y básicamente es que no creen en la adhesión. Cuando uno cree en la adhesión, se anima a hacer situaciones de un diente completamente atrás de la encía, reconstruirlo completamente y no tenés problema. Vamos a ver un ejemplo como para relajar un poquito. Este adhesivo dentinario es un adhesivo de 3M que se llama Scotch Wet. Fíjense lo que hicieron. Unieron dos piezas metálicas de 7 centímetros de superficie, le pusieron este adhesivo, lo colocaron en esta superficie y las pegaron. 7 centímetros. Y con eso lograron levantar esta base, está acá. Son 2 tubos pegados con este cianacrilato, con este producto anaeróbico, y lograron levantar 8.000 kilos. 8.000 kilos de resistencia. Cuando nosotros medimos la adhesión, lo que medimos es una fuerza, que es la fuerza que resiste, en base a una determinada superficie. ¿Se entiende? Sí. O sea, no sirve que yo te diga que yo puedo resistir 90 kilos y lo resisto en 2 metros o en 10 centímetros. Es completamente diferente la fuerza que se resiste. En este caso, la fuerza de adhesión que tiene este adhesivo es de 2.900 PSI, que equivalen a 21 megapascal. A 21 megapascal. La adhesión a esmalte llega hasta los 30 megapascales y la adhesión a la dentina bien realizada puede llegar hasta los 60 megapascales. O sea, 3 veces la resistencia de este que es el mejor adhesivo industrial, digamos, de la firma 3M. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Clarísimo. Estos adhesivos que son considerados los gold estándar para la adhesión,
tanto de cuarta generación como de sexta generación, cualquiera de los dos supera los 30, 40 megapíxeles. Claudio, te hago una pregunta que por ahí me estoy adelantando a lo que va a desarrollar. ¿Vos prescindís directamente de hacer el efecto Ferrul, de tomarte ese margen de 2 milímetros para que la corona abrace? Te pregunto esto por el tema del Cerex, que como dijiste que trabajabas con Cerex, muchas veces el problema es que terminás sobrecontorneando un poco la restauración porque te queda 1 milímetro nada más o menos a veces de hombro y ahí estás jugando mucho con el espesor mínimo del material de restauración, ya sea feldespática, ni hablar feldespática que necesitas 2, pero en el caso de que sea, por ejemplo, una de disilicato. Entonces, para vos lograr, es decir... Perdóname, pero no te estoy entendiendo. A ver. Claro, vos tenés un... Vos me decís, sí. No, con respecto a si vos no tratás de lograr ese efecto Ferrul, si vos terminás la... Vos me estás hablando de desgaste en sentido horizontal para preparar para una restauración. Sí, para una corona, para una corona ya sea de disilicato. Sí. Dejar 2 milímetros de munión, sí, pero en sentido vertical. Sí, por eso. Vos podés gastar 2 milímetros o 1 o 0,5 y que tu remanente dentario sea 2 milímetros de en sentido vertical. Sí, perfecto. ¿Se entiende? Sí. O sea, sí. Yo puedo desgastar horizontalmente. Obviamente, cuanto más desgasto horizontalmente, más cerca de la cámara pulpar y digamos, del poste voy a estar. Entiendo. Si yo desgasto mucho horizontalmente, me voy a acercar muchísimo a la cámara pulpar y probablemente me quede con el... Claro, a eso me refería, que a veces esos 2 milímetros de altura lo perdés porque para hacer una restauración, por ejemplo, de feldespática o de silicato, necesitas mucho espesor. Perfecto. Si no, terminás sobrecontorneándola. Clarísimo el concepto. A medida que vos vas desgastando horizontalmente, claro, vas disminuyendo, porque ¿qué pasa? La cavidad de caries o el proceso destructivo del diente en general es central, sobre todo cuando tenés un tratamiento endodóntico. Claro. Entonces, vos solés tener piezas que son pequeños remanentes oclusales que luego se va haciendo triangular y se va ensanchando a medida que vas hacia abajo. Exacto. Si vos desgastás mucho en sentido horizontal, claro, te acercás muchísimo al... Claro, absolutamente. Claro, entonces ahí es donde decís, bueno, pero porque necesito hacer, por ejemplo, una feldespática o necesito hacer una de silicato, necesito tener un espesor determinado de la restauración, voy perdiendo esos 2 milímetros de altura internos, ¿te das cuenta? Sí, totalmente. Sobre todo si es por ejemplo... Un concepto que es, no sé si lo tienen como técnica de la raqueta o técnica de la tapita, le dice bien Andrés Román, es el concepto de hacer un tipo de tallado específico que es lo que viene ahora. Perfecto. Porque uno cambia absolutamente la manera de pensar, porque yo no utilizo perno, o sea, en muy pocas situaciones utilizo perno, reconstruyo toda la cámara pulpar y hago una especie de apenas un tallado ondulado, ¿ah? Que me permita darle posicionamiento a la... Y generalmente esto me queda 2 milímetros supragingival o 3. Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Porque es difícil de ver tridimensionalmente. Bueno, acá tenemos algunos de los productos que tenemos, los más representativos. Optibon en general en la Argentina no se consigue, sí se consigue el Clearfield. Dentro de los de cuarta generación, el Adper de Trisem es un producto de muy buenos niveles de adhesión. En general los de quinta generación no son muy buenos, no son muy recomendables porque perdemos muchísimo propiedades de adhesión, ¿no? En general lo que se recomienda son cuarta o sexta generación o los universales, que son toda una nueva, tienen 10 años, pero digamos, son todos un nuevo tipo de adhesivos
básicamente tienen una molécula que se llama 10-MDP, que les da una acidez y una hidrofilicidad ideal para ser utilizados, tanto con la técnica de grabado ácido total como con la técnica de autoacondicionante. En general son autoacondicionantes, en general la mayoría de estos son considerados autoacondicionantes, pero bueno, tienen la particularidad que si utilizamos ácidos igual vamos a lograr excelentes niveles de adhesión. Esto yo creo, todo este grupo de adhesivos universales es lo que más se utiliza, imaginemos, ¿no?, que el single bond o spot bond universal, que se llama single bond universal, acá en Argentina vale unos 3.000 pesos y es un producto de, digamos, precio-producto excelente para hacer. ¿Qué pasa? El concepto mecánico de efecto Ferrul dio paso a esta idea de la endocorona, ¿ah? O sea, lograr algún tipo de traba mecánica, pero fue como la transición, dijimos, bueno, no es necesario poner perno. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la adhesión para darle retención a la restauración. Y entonces hagamos endocoronas, que son cuando nosotros hacemos una estructura monolítica que tiene una especie de poste en su interior y la restauración completa, periférica total, sobre el diente. Este tipo de restauración está muy indicada en el maxilar inferior, donde muchas veces no tenemos una altura clínica suficiente para hacer un perno de 3 o 4 milímetros y luego el espesor para 2 milímetros de una metalocerámica. Entonces, estas endocoronas lo que hacían era lograr un poco de retención mecánica más la adhesión de la cerámica. Pero, digamos, de alguna manera seguíamos dudando de la adhesión porque le poníamos esta especie de poste interno que hacía una traba mecánica. Hoy la adhesión la da absolutamente el procedimiento adhesivo. Sabemos que no hace falta hacer ningún tipo ni de tallado periférico, ni de desgaste periférico, porque no tiene sentido, ni de traba dentro de los conductos. Entonces, sellamos los conductos, hacemos una reconstrucción con composite y luego pegamos la restauración final. Vamos a verlo ahora puntualmente. Quedan muy poquitas diapositivas, no sé cómo estamos de tiempo, yo me apuro un poquito. No, por el tiempo no te preocupes, que vamos bárbaro y está bueno que estos conceptos queden claros, porque son conceptos muy interesantes, ¿viste?, para la rehabilitación y para la toma de decisiones clínicas racionales, digamos, ¿viste?, basadas en la evidencia, o si no... Bien. ¿Qué es lo que nos dice clásicamente la literatura sobre el tallado de coronas? Fíjense, Edelhoff y Sorensen hicieron un estudio que cuando uno talla para una corona, elimina el 70% del tejido coronario del diente. O sea, técnicamente destruye el diente, le saca un 70% con el único objetivo de buscar traba mecánica, ¿ah? Porque yo no necesito muchas veces, con los materiales que tenemos en la actualidad, yo puedo con una cerámica convencional mimetizarla perfectamente y que mi terminación esté a la mitad de la cara vestibular. Y yo no tengo que cambiarle el color al diente, ni siquiera necesito gastar completamente la cara vestibular. Entonces, en la actualidad hay unas tipo de coronas que se llaman en B, que es la cara vestibular y la tapita oclusal, donde yo me adhiero completamente al remanente dental. No tiene sentido destruir el diente buscando retención. Entonces, se habla de tallados biológicos. ¿Qué serían estos tallados biológicos? Vamos a ver un poquito qué pasa cuando nosotros tenemos diferentes tipos de restauraciones, para que entiendan el concepto filosófico. Imagínense que yo tengo esta cavidad, ¿tá?, esta cavidad bastante profunda para restaurarla. Imaginémonos que la voy a restaurar con un composite directo, porque tal vez se podría, un tema económico, por lo que sea, porque me animo, porque tengo la destreza para hacerlo, hacer una restauración directa. Cuando yo tengo una restauración directa,
sobre esta restauración, lo que va a pasar cuando llegue la fuerza es siempre la distribución de las fuerzas es perpendicular a la cavidad que nosotros tenemos o al material restaurado. Entonces, fíjense, todas las flechitas horizontales, que serían la fuerza descompuesta, esta fuerza que llega acá desde oclusal, se descompone en un montón de fuerzas que tienden a abrir el diente, a separar. Todas estas flechitas tienden a abrir el diente, a rajarlo, y hay muy poquitas acá que transmiten en el eje mayor del diente, que serían las más saludables, o sea, las fuerzas compresivas. Cuando yo hago una restauración directa, lo que soporta la fuerza de adhesión es el diente. Entonces, voy a tener un montón de fuerzas que van a generar fuerzas de tracción, van a tender a abrir el diente, a separarle las cúspides, y unas muy poquitas que van a hacer fuerzas de compresión. ¿Qué pasa? Si yo hago la técnica clásica, de incrustación clásica, que protege más o menos unos 2 milímetros de desgaste desde la punta de la cúspide hasta las caras, digamos, hasta el punto de oclusión, cuando llegue la fuerza, voy a tener un componente un poco mejor con respecto a las fuerzas. Fíjense que yo transformé gran parte de las fuerzas traccionales ahora en fuerzas compresivas. Estas fuerzas van a transmitir la fuerza a el diente. Tengo todas estas que tienden a abrirme el diente y estas que son compresivas. ¿Se entiende cómo sigo? Sí, sí. Transformé fuerzas de tracción en fuerzas de compresión. Sí, sí. Con el concepto más moderno, o estas técnicas de tallado, que se llama de raqueta, donde yo tengo un aro que me protege completamente y una zona interna donde resiste mejor la fuerza, o lo que Andrés Román llama la técnica de la tapita, porque una tapita abraza una botella para cerrarla. Yo lo que hago es un sellado dentinario y un relleno de la cavidad para disminuir la parte más profunda de la restauración. Relleno esa parte con un composite y sello toda la dentina para asegurarme la vitalidad pulpar y la no filtración de bacterias en esa zona. Y luego hago un tipo de tallado que tiende a tener biselado el esmalte, tiende a tener el esmalte hacia el centro del diente. ¿Y qué logro con esto? Que cuando lleguen las fuerzas, estos biseles lo que van a hacer es centralizarme las fuerzas, centralizarme hacia el centro del diente, que es la parte más resistente. A su vez, sí. Pero ¿qué espesor te queda en los biseles? Porque yo este concepto, pero con un tallado plano, ponele, me animo y lo hago, de hecho, pero viste que por ahí los materiales cerámicos son muy frágiles en espesores delgados y no sé cómo haces esos biseles. Vos desgastás desde acá, Sí, hacia afuera. desde acá hasta acá, 2 milímetros el diente, Hasta ahí. ¿no? Ponele 1,5 milímetros, depende de la cerámica que estés utilizando, lo que vos quieras. Ahora, en la parte del esmalte, en la parte que en realidad en esta imagen, digamos, no es clara, pero podría ser incluso desde acá, bajás. Vos vas a tener este ángulo, Perfecto. ¿tá? No es un ángulo demasiado negativo. Fíjate que no es 90 grados, pero no es menos de 75. Totalmente. Entonces, esto no es bajo ningún punto de vista hacer un bisel. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Perfecto. Como si fuese un hombro. Como si fuese un hombro ligeramente biselado hacia abajo, y de esa manera vos lo que haces es centralizar estas fuerzas hacia el centro del diente. Obvio. ¿Ves? Estas fuerzas lo que hacen es proteger al diente llevando toda la... Esto es, digamos, lo filosófico. Es difícil demostrarlo en un tallado, porque como los tallados suelen ser bastante planos, es difícil demostrarlo. Vamos a ver un caso clínico de una situación típica, y acá, Pablo, es lo que quiero que pensemos juntos. Sí.
paciente y porque estas son las cosas del día a día del consultorio. Este paciente llega con un tratamiento de conducto hecho, con el diente así, que vos decís, ¿cuándo se te cayó la pasta? ¿Te hicieron bien la pasta provisoria? ¿Te hicieron bien el conducto? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque se te plantean un montón de inquietudes de que eso estuvo destapado durante un tiempo. Pero ya viene con un diagnóstico. Ya me dijeron que me tengo que hacer. Ya me hice el conducto, ahora me tengo que hacer el perno y la corona. Y acá, permanentemente nosotros tenemos los dos diablitos acá, donde uno dice, sí, hacer el perno y la corona, dale, sí, dale, ya está cerrado, ya sabe cuánto sale, Y el otro diablito que te dice, no, ¿para qué le vas a romper todo el diente? De última, decirle lo mismo que le salía el perno y la corona y hacerle una restauración parcial con un sellado dentinario inmediato. Encima, el día que se le rompa la incrustación, la dentina ya va a estar sellada y no va a tener residuo de caries. ¿Se entiende el concepto del sellado dentinario inmediato? Vos haces 2 fases. O sea que cuando falla la restauración, el sellado dentinario inmediato te sigue protegiendo. Pero bueno, entonces acá vemos qué pasa en un diente de destrucción moderada, cómo lo restauro yo con estas técnicas que les fui diciendo. Lo primero que hago es limpiar el diente y limpiar, obviamente bajo aislación absoluta, limpiar todo el diente, colocar un detector de caries para asegurarme de que no haya un tejido cariado. Vemos que acá hay un poquito, en la parte del conducto no hay una gran tinción, con lo cual no hay gran cantidad de bacterias. Limpiamos completamente todo el diente, hago el sellado dentinario inmediato y la reconstrucción del muñón. La reconstrucción del muñón no, el relleno, digamos. Hasta acá hice el grabado yo uso mucho el Clearfield CE y una reconstrucción con composite convencional. Y fíjense el tallado que hago, el punto de contacto mesial no lo saqué, esto es el relleno, dejo la preparación a mitad de altura y hago un buen piso en esta zona, en la zona gingival, supragingival, para no tener problemas. Escaneo, hago la incrustación, la incrustación a la corona, pruebo. Perfecto. Si quieren que me detengan algo acá, me dicen. Sí, Claudio, ahí, en la zona marginal de la zona proximal, ¿hiciste una elevación con composite o que dejaste el diente? Bien, la biomimética hace muchísimo esto de la elevación del margen gingival. Sí. ¿Por qué? Porque lo que dice es que cuando vos vas a pegar la incrustación, y fíjense que acá se ve, cuando yo estoy aislando para pegar la incrustación, es muy difícil controlar que en el piso gingival el sellado sea correcto. La mayoría de las restauraciones siempre fracasan en el piso gingival proximal. De la restauración. O sea, esa es la zona por defecto crítica. Entonces, lo que hace la biomimética, la respuesta que tiene es, bueno, vos haces el sellado dentinario inmediato, te asegurás una muy buena aislación en la zona, con una matriz muy chiquitita, no una matriz que llegue hasta el punto de contacto, porque si no, no la vas a poder adaptar, una matriz recortada, te fijás bien a la parte gingival y rellenás hasta dejar 1 milímetro supragingival. ¿Eso lo haces con composite, Claudio? Esto es diente. ¿Cómo? Por eso, ahí va la pregunta. ¿Ese margen vos lo dejás de tejido dentario o haces una elevación de margen con un composite, por ejemplo? En este caso puntual se dejó diente, pero no tengo ningún problema en hacer un sellado de esa zona con composite y levantarlo. Bien. Ahí lo fundamental, es muy buchón, es sacar una radiografía. Bien. Si vos no lograste compensar la contracción de polimerización del compósito, no condensaste correctamente el compósito en el gingival, vas a ver una brecha. Perfecto. Es clarísimo, la radiografía es absolutamente buchona en ese sentido, se ve claramente. Che, Claudio, bien. ¿Tenés un umbral en donde la decisión no pasa por elevar el piso de la caja proximal, sino por hacer
un alargue, ¿viste? Con ostectomías. Sí, absolutamente. ¿Dónde ubicás el umbral? O depende si de... puedo aislar correctamente o no. Podés aislar, si podés evitar la humedad. Si yo puedo evitar la humedad, Claro. Yo utilizo mucho una técnica que es media rara, que es, agarro un tefloncito, lo retuerzo y lo utilizo como hilo. Generalmente con eso, por ahí vos podés lastimar un poquito la encía, pero si esperás un rato, tiende a mantener bien el control de fluidos. Sobre eso pongo la gomadita. Si yo no logro con eso, mi segunda opción es, dejo ese hilo puesto ahí, ese teflón puesto ahí durante una semana, con un provisorio. Y generalmente el tejido retrae. Y me crea la restauración supragingival. Es poco reglado, ¿no? Pero si no, tengo que ir a una elevación, digamos, a una alargue de corona clínico, esperando mínimo un mes, como para poder tener... Si haces un alargue de corona clínico, además tenés que conseguir una arquitectura positiva, entonces tenés que gastar por vestibular y por lingual de ese diente y del de al lado. O sea que vale mucho la pena tener la posibilidad el intento de esperar. Bien. Generalmente lo que me pasa con esta técnica, que yo la hago conscientemente, digamos, es yo dejo el hilo que tengo, el paciente se va, a los 4 o 5 días se le sale, la encía cura y llega con la encía desinflamada y ligeramente retraída. A mí me funciona por ahí porque tengo el timing de la presión que hago o porque tengo... ya sé en qué hay veces que no queda otra que hacer una alargue de corona clínica y punto. Pero estamos hablando de... ¿Es un tip? Bien. Sí, clarísimo. La técnica de elevación de los márgenes gingivales, yo soy muy descreído, durante muchísimo tiempo no la utilicé, hasta que tuve un caso clínico, después si puedo se los voy a mostrar, no sé cómo estamos de tiempo, en donde haciendo el relleno de composite se me fue un poco de flow hacia el margen gingival por distal palatino de un diente y no lo vi. Pero como yo le saco fotos a todo, hice la corona a todo y después con el tiempo vi ese defecto que me había quedado y yo suelo pegar las coronas de manera provisoria durante un tiempo. Evaluar, salvo que vaya todo por un tubo y sea una situación clásica. Cuando saqué la corona estaba perfectamente adaptada, no tenía ningún tipo de filtración, no había ningún tipo de recidiva. Entonces ahí un poco como que te va cambiando la manera de pensar. Y si yo logro una buena aislación de la zona, yo sé que el composite en una capa muy finita que me levante 1 milímetro de borde no me trae ningún problema clínico y no tendría por qué recidivar. El problema es cuando hacemos grandes restauraciones con composite, que ahí la contracción tiende a despegar desde el gingival. Perfecto. Bien. Fíjense lo que yo les decía. Tal vez no se ve tanto el tallado, pero esto es una especie de hombro ligeramente caído. No es un hombro recto, es un hombro ligeramente caído. Tal vez acá se pueda ver un poco esa terminación que yo digo en la restauración. Y lográs una restauración que se integra bastante bien. Usted me dice, no, bueno, se ve el límite de la terminación entre la restauración y el diente, pero es muy biológica porque está lejos de una zona crítica para la higiene, que se integra perfectamente con una anatomía bastante correcta y a mí me deja muy tranquilo. No tengo el problema del desplazamiento de los tejidos, la impresión es fácil, el retiro de exceso es muy sencillo, delimitar la preparación es muy sencillo. Entonces, la verdad que yo no me complico desgastando completamente el diente. En este caso... ¿Cómo? Perdón. No, que todo lo que describís básicamente son todas las ventajas, que lo hablamos mucho todos y yo,
de dejar la zona crítica, que es el margen, o sea, la unión diente-restauración, en una zona de fácil acceso para la higiene, para la aislación, para el retiro de excesos. Entonces todo eso le da predictibilidad a largo plazo a la restauración, además de que conservas más tejido dentario. Pero hasta cierto punto trabajo mucho más fácil. Sí. Cuando yo tengo que tallar subgingival, hacer un provisorio, esperar 2 semanas con clorexidina para que los tejidos se desinflamen, volver a poner hilo para hacer una impresión de manera convencional, ¿me entendés? O sea, hoy por hoy el paciente viene y me pide que le haga una restauración metalocerámica y no se la hago. Digo, no, pero, ¿sabes qué? Mi pregunta, mi duda es esta. Esto que vos decís está... ¿Te acordás cuando leíamos el libro de Didier Dieschi y Roberto Pajico, Clínica? Sí, bueno, de ahí sale el concepto de elevación del margen. Después se juntaron con Pascal Magny y lo popularizaron un poco más. Bien, bueno, ¿qué pasa? Porque ellos también describían a veces hacer un hombro para concentrar más las fuerzas en sentido axial, ¿viste? Sí. Un poco bueno, ¿qué pasa cuando comparás eso contra una cosa que hago yo mucho, por ejemplo, en molares? Cortar la cúspide, pero sin hacerle el hombro, ¿viste? Lo primero que vos habías mostrado cuando mostraste el esquema de ese premolar. O sea, cortar la cúspide plana, pero no hacer ese hombro que me concentra más en sentido axial la fuerza. Yo usé ese hombro que yo nombré como de incrustaciones clásicas el año pasado y nunca tuve un problema. Que sí, pero lo otro, ¿alcanza para vos o no alcanza? Porque lo habrás hecho también alguna vez A ver, ¿bajar el hombro plano a 90 grados? Sí, absolutamente. No hay ningún problema y funciona perfecto. Si vos... O sea, ¿qué pasa? La clásica de las incrustaciones es bajar las cúspides, 2 milímetros, 1,5 milímetros, lo que vos quieras, pero la restauración entra dentro de una caja oclusal. Claro, entonces vos tenés una planimetría diferente. Con la técnica actual vos rellenás la caja oclusal, asegurándote el sellado del binario, y dejás casi una tapita. Apoyado y adherido. ¿Entendés? La diferencia no es solamente el hombro. La diferencia, espera que voy a borrarle esto, que lo rayé un montón. No es solo el hombro. No es solo el hombro. Fíjate que en este caso, la restauración tiene casi un espesor homogéneo. Si yo mido de acá a acá, si yo mido de acá a acá, y si yo mido de acá a acá, son 2 milímetros. ¿Ah? Con lo cual, la luz pasa de una mejor manera, estoy lidiando todo con una restauración del mismo espesor. ¿Ah? En general, esa caidita que le hacen te ayuda a posicionar la restauración, porque si vos tenés una superficie plana, es bastante difícil. Es como la carilla que está sin preparación. Vos la podés pegar acá, o la podés pegar acá, o la podés pegar acá, o la podés pegar acá, ¿entendés? Entonces, esa caidita te permite que tenga una posición clara donde se ubica la restauración. Sí. Un solo eje de inserción. Claro. Un solo eje de inserción. Pero mirá el espesor de esta restauración acá. Ahora, vamos a la clásica. Mirá acá cómo es. Acá tengo 2 milímetros y acá por ahí tengo 6. ¿Cómo fotocurás todo este cemento que está acá? ¿Cómo lo fotocurás si estás a 6 milímetros de profundidad y lejos de la zona central? ¿Se entiende? Sí. No lo fotocurás, tenés que ir a la fase de autocurado. Claudio, y en cuanto a levantar los pisos, vos sabés que yo he levantado en algún molar inferior pisos con amalgama, con la técnica de Sprafico también, que el flaco le hacía dos pines de soporte dentro de la caja proximal, los pintábamos con un barniz, le metíamos amalgama y ahí arriba la incrustación. Entiendo que quizás el fusible del sistema puede ser la interfase incrustación medio de fijación adhesivo, donde puede perforar. A ver, el concepto de esto es el mismo que el de elevación, o sea, si yo quiero pegar una incrustación en una cavidad subgingival, me va a fallar. Tengo que hacer algo para evitarme pegar una incrustación subgingival. ¿Se entiende lo que digo?
Entonces levanto con amalgama. El amalgama, digamos, es un material súper noble, pero está superado. ¿Se entiende? Sí, o sea, la ventaja del amalgama es que es un material que te perdona un montón de cosas. Te perdona que no uses aislación, te perdona si lo haces bajo el agua, te perdona un montón de cosas, pero un composite bien hecho, o sea, si haces mal un composite, prefiero el amalgama, pero un composite bien hecho es muy superior en cuanto a propiedades, en cuanto a adhesión. Entonces, el concepto es básicamente el mismo. Si yo intento pegar subgingival, algo no va a funcionar. No va a funcionar porque está requete archiprobado, que si vos no aislás, no hay adhesión. O la adhesión baja a niveles que no son... es lo que hablábamos el otro día. Yo te doy 3 consejos para el composite y con eso andás bien. ¿Me entendés? El consejo número 1 siempre aislar. O sea, esto es algo que lo sabemos hace 500 años y vos vas a la casa de materiales y dices, che, ¿cuántas cajas de goma que vendés por mes? No, 3. Entonces, no. Debería haber más cursos de aislación. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto estamos. Perfecto. No sé, ahora lo que ustedes quieran. Yo había puesto acá mi Instagram por una razón, que era si alguno quiere parte de la bibliografía que yo justamente la separé acá, traté de separar 4 o 5 artículos clásicos, que si quieren me escriben por Instagram y les mando los artículos de formato digital. Como para los que quieran poder leer todos los fundamentos de lo que yo les estoy diciendo. La verdad, Claudio, que nada, lo que yo veo, te agradezco enormemente la charla, la dinámica que le pones y cómo vas tomando una decisión clínica racional ante cada situación que te va surgiendo. Viste que yo, toda la vida vi eso en vos desde que empezamos en la cátedra operatoria hace, 10, 12 años que estábamos allá. Todo tiene un fundamento y ese fundamento está basado en la evidencia. Y después, otra de las cosas, viste, que yo le admiro a los chicos, a Pablo sobre todo, a Hernán, a Juan, cómo después hacen todo por aplicarlo, viste, por llevarlo a donde las cosas tienen que suceder, que es la boca del paciente. Fundamental el racionalizar la toma de decisiones. Muchas veces. Hasta el concepto de eliminar caries o de por qué haces, por eso esa diapositiva del por qué me parece fundamental. O sea, la mayoría de las decisiones clínicas están basadas en un dogma de tengo que hacer esto y no llego a entender por qué. Claro. Y nosotros entendemos por qué es necesario aislar, por qué es necesario ponerle un perno o no. Que yo hay veces que pongo perno. O por qué tomo la decisión de hacer una cosa o la otra, tiene que estar basado en algo que, es la idea de Yo también, Claudio, te agradezco mucho y la verdad que me quedo con muchas ganas de seguir charlando con vos cosas que ocurren en la clínica y decisiones clínicas, sobre todo sabiendo que sos usuario de SEDEC. Pero bueno, lo vamos a dejar para una reunión más informal, más chiquita, o en algún otro momento. Pero te agradezco mucho Para mí un placer hablar. Usted es un amigo. Yo acá tenía una última diapositiva de cuando una vez, hace varios años, yo tuve un problema y la resolución de José fue esta, ¿no? Fue, venite a la planta, improvisó un asado. Muy bien. Y en 5 minutos, en 1 hora, te saca los problemas. Obviamente en esa conservadora solamente había Coca-Cola. Sí, me imagino. Ustedes saben que me imagino. Coca-Cola entonces, y light. Claro, sí, Light, sí. sobre todo light. Sí. Pero bueno, El grupo la idea es esto que me encanta de la charla de amigos. Exacto. Bueno. Muy bueno, Claudio. La verdad que es algo que diste que es
aplicable al día a día, porque cuando uno tiene que iniciar una rehabilitación, ya sea sobre implantes o sobre piezas dentarias, es devolver la función y la forma de todas las piezas que no están en condiciones, que es lo que dijiste inicialmente. O sea, donde vos solamente te dedicás a restaurar una sola pieza dentaria sin mirar el resto, vas a tener problemas.